Light your way.
conservatorio de música. Y él lo que quiso hacer fue reproducir el currículo de la Schola Cantorum de París. Él estudió allá, tuvo la oportunidad de estudiar allá. Quiso reproducir ese currículo acá, con el fin de producir músicos para crear orquestas sinfónicas en Colombia. A los X cantidad de años, que no sé, creó la Orquesta Filarmónica de Bogotá, creó la Orquesta Sinfónica de Colombia. Entonces, esa formación estaba basada en un modelo europeo de formación de músicos clásicos. Curiosamente es un modelo que todavía persiste. Digamos que el área de música instrumental clásica en el conservatorio todavía trabaja bajo ese modelo, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el paradigma, digamos, pedagógico de ese modelo? Es la lectoescritura. La lectoescritura y, digamos, la formación teórica. Más o menos el paradigma es que el músico que sea capaz de leer mejor es mejor músico, ¿sí? Esa es una de las habilidades más apreciadas, digamos, en la música clásica, la interpretación de una partitura. ¿Qué sucede con el jazz? Está basado en otro paradigma diferente, y es el paradigma de la intuición. El oído y la intuición priman sobre la lectoescritura. Para ponerlo en otras palabras, la intuición prima sobre la razón, ¿sí? Entonces hay una dualidad ahí bien interesante, y es que todos tenemos eso, en el cerebro hay dos lóbulos. Uno está más relacionado con la parte racional, otro con la parte de la intuición. El jazz, de muchas maneras, exige la conexión de esos dos lóbulos. ¿Qué pasa cuando a un estudiante le ponemos una partitura al frente que no tiene necesariamente notas? ¿Sí? Digamos, ellos están muy acostumbrados, y esto me pasa a mí en el aula de clases todo el tiempo. Ellos están acostumbrados a ver una partitura con notas todo el tiempo. ¿Qué pasa si les damos una partitura que no tiene notas, sino una serie de acordes, y les decimos tienen que improvisar sobre esa serie de acordes? Pues ellos tienen que apelar a su intuición y a su razón, tienen que empezar a conectar la parte teórica, ¿sí?, con la parte intuitiva, con su oído, para empezar a crear. Entonces es ahí precisamente donde el jazz tiene una importancia muy, un papel muy importante, muy relevante en el Conservatorio de Música y en la Facultad de Artes, en el sentido de que exige a los estudiantes crear a través de la improvisación. Entonces, bueno, eso quería comentarles. Muchas gracias a doctor Paulo. Muy amables. Crear exige años y años de equivocaciones constantes y continuas. De hecho, un experto, decía Niels Bohr, uno de los creadores de la mecánica cuántica, un experto es una persona que ha cometido muchos errores, o todos los errores posibles, en un área bien determinada. Y en parte de eso es cierto. Yo soy físico, soy profesor del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, y el área en el cual yo trabajo es la física nuclear. Lo que quiero mostrarles hoy es qué tan importante y qué tan difícil es la creación, el proceso creativo, y qué cosas tienen en común las artes y las ciencias. ¿Qué hace que un científico y un artista sean personas que piensen de manera muy diferente a como muchas veces pensamos en la vida real? De hecho, hay una característica clave, y es que el artista es artista 365 días al año, 24 horas al día, todo el tiempo. El científico también. Y de hecho, un buen profesional también. Porque pensar intensamente en algo es la clave del éxito a la hora de buscar un resultado, y sobre todo a la hora de ser innovador y ser creativo. Cuando conocí al profesor Romero hace muchos años, yo era jefe no hace muchos años, hace muy pocos en realidad,
Yo era jefe de extensión y descubrí que el profesor Romero había trabajado en la industria nuclear, industria en la que yo también había trabajado. El profesor Romero es el vicedecano de investigación y extensión de la Facultad de Artes y él trabajaba como jefe de seguridad ambiental, Safe and Safety, en una planta nuclear en Canadá, que es un puesto de poder. Y la razón por la cual él obtuvo ese trabajo era por la capacidad creativa que él tenía y la capacidad de dar soluciones innovadoras a problemas serios, porque cuando uno trabaja en una planta nuclear, lo que suele pasar es que los problemas que aparecen no están dentro del libro, cada problema es nuevo, y a pesar de que existen protocolos, cuando hay un problema es un problema serio, muy serio, y el proceso creativo también es así. Vamos a ver si esto funciona. Ok, lo primero es, ¿para qué sirven las artes? Para comenzar, les pido excusas a las personas que trabajan en arte y las personas que son artistas, porque esta es una pregunta que un vulgar científico como yo no debería ni siquiera plantearse. Sin embargo, la pregunta siempre ha sido interesante para los científicos, porque las ciencias y el arte tienen una relación intrínseca muy estrecha, realmente estrecha. De hecho, Albert Einstein no obtuvo una carta de recomendación de sus profesores cuando se graduó del departamento de física y era considerado un mal alumno porque sus profesores decían que dedicaba más tiempo a sus amigos de algo que llamó Academia Olimpia, que estaban dedicados a tocar violín, guitarra, pensar problemas profundos y crear arte. Muchos años después, cuando Albert Einstein empezó a escribir sus memorias, uno de los grandes reconocimientos creativos que tuvo fue a sus compañeros y amigos de la Academia Olimpia, que le enseñaron a pensar de manera diferente. De hecho, los profesores terminaron haciéndole un favor a Albert Einstein. Lo metieron dentro de una aburrida oficina de patentes. Y le hicieron un favor al mundo, porque de no haber estado en esa oficina de patentes, muy seguramente nos hubiéramos tardado muchos años en descubrir lo que él hizo. Miren esta pintura. Esta pintura está en la estancia de Raffaello, en el Vaticano. Es una pintura bellísima, es uno de los 4 costados de la estancia, y está dedicada exclusivamente a las artes. Todos los personajes que están ahí tienen algún significado, y Raffaello les dio uno y solamente un significado. Inclusive él mismo está dentro de esa pintura, en alguna zona que es por acá, creo yo. Lo interesante de la pintura es el tributo que le hace al conocimiento y a la creación del pensamiento y a la creación de las ciencias. Y la manera como dos fuerzas que en ese momento estaban compitiendo, que era la escuela de Arquímedes, y la de Platón, estaban compitiendo de manera muy fuerte en el Renacimiento. Y cómo se estaba cuestionando durante el Renacimiento la manera como se producía conocimiento. Y la pintura además es bellísima, hay una simetría absoluta en la pintura. Al lado y lado uno ve una estatua que compensa a otro, el fondo, la perspectiva, los colores que están utilizando, la manera como, por ejemplo, perdón si ustedes lo ven aquí, la manera como Aristóteles viste y la manera como Platón viste. Platón es una persona vieja, Aristóteles es una persona joven, hay innovaciones tecnológicas metidas ahí. Por ejemplo, Aristóteles está calzado mientras que Platón está descalzo, y cada uno de estos tiene uno y solamente un significado muy profundo. El proceso creativo para llegar a esto fue increíble. La inspiración para llegar al punto donde nosotros estábamos llegando en ese momento fue también impresionante. Es decir, cada uno de estas personas que estaba acá tenía un significado y era importante, y de hecho formaron lo que nosotros llamamos la ciencia moderna, y el arte se vio influenciado por esto. Y la influencia era brutal. La pintura, además de ser bellísima, ha generado trabajos enteros de doctorado, haciéndole análisis de qué es lo que hay acá. Hay una clase en el departamento de física que se llama Galileo y Newton, que la dicta el profesor, se me olvida en este nombre, el profesor Carlos Augusto Hernández, que fue vicerrector de la sede en su momento. Él demora 3 clases solamente explicando esta pintura desde el punto de vista de las artes y las ciencias. Es una pintura bellísima. Insisto, el proceso creativo para llegar acá
y el significado mismo es tan profundo que aún se realizan estudios acerca de qué significa cada uno de estos personajes y las posturas que cada uno tiene. Ahora, esquivé de lado la pregunta de ¿para qué sirven las artes? Para decirles mejor, miren la manera como el arte se ha inspirado en las ciencias y cómo no solamente las ciencias han influenciado al arte, sino el arte ha influenciado a las ciencias. Uno de los consejos que uno recibe como científico es siempre aprenda algún tipo de arte, aprenda a hacer algo diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, en general no tengo ninguna habilidad artística conocida, no, de ningún tipo. Sin embargo, me encanta admirar el arte y me maravillo y realmente me emociono al ver los ensambles que realizan dentro de la Universidad Nacional. Ustedes, por ejemplo, pueden ir aquí al Museo de Artes o pueden ir al edificio que se encuentra allí diagonal o exactamente enfrente al antiguo edificio de Artes. Y ustedes entran y allá hay exposiciones permanentes. Algunas de esas exposiciones inclusive han estado inspiradas en procesos como relatividad o en investigaciones científicas. Porque los científicos siempre, no solamente los científicos nos hemos sentido atraídos hacia las artes, sino lo inverso. Este es Galileo Galilei. Nos vamos ahora a meter en la pregunta de ¿para qué sirve la ciencia? Que debería ser algo que yo debería estar en capacidad de contestar. Bien. Este es Galileo Galilei. Galileo Galilei era un ser arrogante, una de las personas más inteligentes de su época. Hablaba varios idiomas, tenía una habilidad matemática increíble y una capacidad de abstracción enorme. Fue una de las primeras personas, si no la primera, que empezó a realizar experimentos y para la medición del tiempo utilizaba un instrumento que, mal llamado, yo lo llamaría una guitarra, no recuerdo el nombre, pero utilizaba un instrumento de cuerda el cual él tocaba para medir los intervalos de tiempo que transcurrían durante sus experimentos. Lograría determinar una ley que ahora todos utilizamos, que es que la caída de los cuerpos es proporcional al tiempo al cuadrado. Él lo logró determinar. Pero además logró determinar esto. Hizo un invento, gracias a sus descubrimientos y gracias al estudio que él realizó en lentes, logró inventar el telescopio. Este telescopio fue producto no de que él se lo inventó solito, no. De hecho, en los Países Bajos hubo una competencia muy fuerte porque Hans Lippershey trató de patentar este invento, pero lo que no pudo hacer Lippershey fue tratar de ir más allá. Más allá fue tratar de descubrir las leyes que hacían que este invento, que era el telescopio, tuviese o fuese un objeto óptimo. Él lo logró. De hecho, Galileo no solamente lo logró, cogió ese instrumento y lo apuntó al cielo. Porque Galileo lo que quería era mirar el cielo. Y Galileo lo que hace es descubrir cuáles son las leyes de la óptica que hacen que los sistemas aumenten su capacidad de aumento o logren una mayor capacidad de aumento, y además lo hizo no per se porque él quería descubrir o inventar el telescopio, él quería ver los objetos celestes y de hecho lo vio. Y fue la primera persona en el mundo que vio los anillos de Saturno, vio lunas en otros planetas, descubrió otros planetas, descubrió la forma de los cráteres de la Luna y empezó a cuestionarse muchas cosas que consideraban ser verdad. Él era poseedor de una verdad más allá de la que muchos se habían percatado. Claro, más adelante él descubrió que este invento que él había hecho, técnicamente hablando, podía ser utilizado por los mercaderes de Venecia. Venecia era una ciudad de malandrines, por así decirlo. Fue fundada por una serie de malandrines que se refugiaron en las islas y luego se volvieron grandes señores, inventaron la banca moderna, inventaron el cheque, que es muy importante porque uno no quiere cargar con dinero a toda hora, pero si usted tiene un cheque, pues hay un respaldo. Pero frecuentemente Venecia era atacada por piratas. Pues Galileo se da cuenta que si le dice al duque de Venecia, oiga, mire, yo tengo un invento que le va a permitir a usted anticiparse a la llegada de los piratas, y él le enseña al duque de Venecia cómo utilizar el telescopio. De hecho, Galileo tenía una pequeña spin-off en la cual
Él vendía esos telescopios y tuvo ingresos relativamente onerosos durante bastante tiempo. Entonces, la ciencia per se, el telescopio era simplemente un instrumento como tal. Su interés, el interés real de Galileo era mirar al cielo, no era crear el telescopio. De la misma manera que nosotros queríamos hace muchos años, en los años 80, descubrir partículas elementales y encontrar cuál era la partícula de Higgs, el bosón de Higgs, y otras partículas elementales como los quarks. Y en ese proceso se inventaron Internet, y ahora Internet lo tenemos por todo lado, pero ese es un proceso secundario. De hecho, si a ustedes les preguntaran para qué sirve su doctorado, la respuesta más honesta que pueden dar es: no sirve para nada. Para nada. Pero lo que se deriva del doctorado y las herramientas desarrolladas sí son importantes. Y eso es lo importante de los procesos creativos. Los procesos creativos per se no sirven para nada. No se justifican de ninguna forma. No hay nada que nosotros busquemos detrás del proceso creativo más que el gozo y el placer de ser los primeros que hacemos algo. Ustedes no se imaginan la emoción tan grande que es descubrir algo y ver algo que nadie nunca en la vida había visto. Pero eso tiene riesgos. Porque eso implica que ustedes continuamente se están preguntando cosas, y preguntarse cosas es peligroso, muy peligroso. Y el proceso creativo exige un riesgo, y tiene un riesgo enorme. Y es el riesgo que, como estudiantes de la Universidad Nacional y como miembros de la comunidad universitaria, nosotros vivimos a diario. Es que nosotros no tragamos entero. De hecho, Galileo no solamente no tragó entero, sino que además cosas que estaban dadas por ciertas, no solamente las cuestionó, sino que las cuestionó con argumentos. Y peor aún, Galileo hace algo que nunca había sido hecho en la historia hasta ese momento. Escribe los libros de ciencia para que el mundo los pueda leer. Los escribe en italiano. De hecho, el italiano en el que lo escribe, ustedes van y cogen el italiano, que es el fiorentino, que es el italiano moderno, ustedes van y lo leen, y si leen en italiano ustedes están en capacidad de entender lo que escribió Galileo. Y la gente empezó a entender y empezó a cuestionar. El resultado de eso, lo pusieron frente a la Inquisición, dijeron que lo iban a matar, la Santa Inquisición. Hay una historia que él decía que sí, pero eso se mueve, no sabemos si es cierto o no, no lo sabemos en realidad. Pero la verdad fue que esto le costó a Galileo mucho. De hecho, gran cantidad de artistas y científicos son personas en general arrogantes, malagentes, muy seguras de sí mismo. Pero es que hay algo en el proceso creativo que es complejo, y en el proceso creativo uno tiene que estar seguro de uno mismo. No sé si ustedes en Twitter siguen al rector de la Universidad Nacional de Colombia. Pero para los que lo sigan, resulta que cada 8 días él coloca un reto matemático. Y hay unos pocos que somos seguidores de los retos matemáticos. El tipo los coloca. Entonces, el primero que hay una competencia, y se ha generado un grupo de personas que están rápidamente pendientes de quién contesta primero. Este fin de semana yo tuve la frustración de no confiar en mí mismo, señal inequívoca de que me estoy volviendo viejo. Y entonces no di una respuesta, di una respuesta incorrecta. Para los que han tomado clase conmigo, eso es terrible, porque eso significa que uno se tira el parcial. Lo bueno es que yo ya no tengo que preocuparme por eso. Lo malo es que ustedes tienen que preocuparse por eso. ¿No es cierto? Después resultó que la respuesta que yo tenía inicialmente era la correcta. Lección: uno debe tener seguridad en uno mismo. Y ese es parte del proceso creativo. Esta fue una de las primeras emociones que yo tuve en mi vida. Se las presento. Es de hecho la portada de mi trabajo doctoral de la Universidad Nacional de Colombia. Esto que ustedes ven acá es una fotografía que fue revelada más de 40 años después de haber sido tomada. Tenían guardados, en Berkeley se hicieron unos experimentos en los cuales se estrellaron partículas de oro contra una emulsión de plomo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenían? Tenían una especie de gel, habían colocado pequeñas partículas de plomo y les habían disparado oro. Entonces acá uno ve, y habían tomado fotografías. No habían tomado fotografías, sino el camino de la emulsión, esa gelatina, tenía estos rastros. Y luego, en los 60, habían cogido y habían creado impresiones fotográficas. Pero las impresiones fotográficas nadie había sido capaz de revelarlas, porque los químicos de la época en el laboratorio de Berkeley se habían perdido.
y rápidamente evolucionó la ciencia y este tipo de experimentos quedaron obsoletos. Hasta que de pronto alguien hizo una pregunta acerca de qué pasaría si uno estrellara oro a alta energía contra partículas de plomo, y lo que se ve es esto. Aquí se ve la partícula de oro dejando trazas, y cuando llega y se estrella con una de las partículas de plomo, cada una de estas trazas de acá es una partícula elemental. El plomo se dividió en todas sus partículas fundamentales y quedaron estas trazas. Yo cogí, revelé, y una de las primeras predicciones que nosotros habíamos hecho en el grupo era que uno podía ver unas pequeñas trazas, que de pronto ustedes no logran ver acá, a estos ángulos. Y en su momento se había dicho que eso no era posible. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Pues lo que hace todo científico responsable es hace una apuesta. Yo le apuesto que eso va a ser así, y el otro que no. Y cada uno apostó una botella de whisky, que de hecho todavía me deben. Revelamos y efectivamente descubrimos que esos ángulos estaban ahí metidos. Pero lo interesante para mí fue que yo cogí, busqué los materiales, revelé la película y ¡pum!, ahí estaba. Fui la primera persona en verlo en el mundo, y esa emoción no tiene precio. Fue tan emocionante que cuando yo me di cuenta de lo que había pasado y de la emoción, y de que había estado escribiendo los correos de la respuesta, había estado digitalizando las imágenes y las estaba enviando. En esa época todavía no teníamos iPhone ni nada, sino eran unas cámaras digitales que se demoraban en tomar las fotos. Cuando yo envié la fotografía y ya todo el mundo estaba sabiendo, eran las 6 de la mañana y ya llevaba 24 horas sin dormir, y yo ni siquiera me había dado cuenta, ni siquiera tenía sueño. La emoción era enorme, es una cosa absolutamente fantástica, no hay manera de describirlo. La sorpresa en el proceso creativo es algo que no tiene comparación en el mundo. Y yo conozco una de las grandes felicidades del artista y del científico, es precisamente esa. La felicidad del proceso creativo es increíble y es, perdónenme, un placer de dioses. Muy pocas personas tienen ese placer en la vida. De hecho, anualmente yo me reúno con mis compañeros del colegio y ellos tienen vidas interesantes, pues son vidas normales, pero uno ve que en su vida hay una falta de emoción absoluta. Hacen un poco lo del mito de Sísifo, se levantan en las mañanas, empujan la roca cuesta arriba, la roca cae, se devuelven y son felices en ese proceso, y está pues muy bien. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? La emoción que yo tuve no solamente estaba relacionada con poder entender lo que estaba pasando bajo un modelo. De hecho, este modelo de cómics de suponer que aquí tengo oro y el oro tiene 79 protones y 118 neutrones, y yo sumo los protones con los neutrones tengo 197, y el oro es un elemento estable y como es escaso es costoso, y si tuviéramos más oro sería barato. Pero este modelito que yo tengo en realidad es un juguete. Es una representación cómica de lo que está pasando. En la vida real, les puedo asegurar, nadie en la vida ha visto un átomo de oro. Nadie. Hemos visto el oro, pero el átomo como tal, un átomo individual, no lo hemos visto. Indirectamente sabemos cómo debería ser. E indirectamente lo que nosotros imaginamos se comporta de esta manera. Pero eso no creemos que sea. Digamos, aceptamos que eso es así, pero no es así. De hecho, en los últimos años, gracias a la mecánica cuántica, la imagen ha cambiado tan dramáticamente que ya no podría yo pintarles y hacerles este dibujo de lo que está pasando. Pero este dibujo me ayuda a entender lo que está pasando acá. Y hay un proceso de simetría elegante. Lo que está entrando acá tiene que ser exactamente igual a lo que está saliendo, tal y como nosotros vimos en la estancia de Rafael. Ese gran cuadro que les presenté al principio tiene un ejemplo de simetría. Lo que hay a un lado tiene que estar balanceado con lo que hay al otro. Es una competencia en la cual permanentemente hay un balance que yo estoy buscando. Más adelante, por un experimento que yo personalmente hice, descubriría que si yo cojo el átomo de oro y lo divido en sus componentes fundamentales, coloco a un lado los 79 protones, los 118 neutrones y los peso, pues yo encuentro que no hay balance. No hay balance. La masa del átomo junto, del núcleo junto, es menor a la masa de los componentes separados, y eso no tiene lógica, se perdió el balance. Algo está pasando en ese proceso de choque que hace que esto pese más que eso, pero ¿de dónde está saliendo? La respuesta
la daría más adelante a Albert Einstein, y es la energía de enlace. Cuando existió el proceso de creación de los elementos, el proceso de poner juntos los protones y los neutrones hace que se invierta energía, y esa energía es la energía que mantiene al núcleo unido. De hecho, cuando hacemos reacciones nucleares, cuando dividimos el átomo, como en el caso de los reactores nucleares en los cuales trabajaba el profesor Romero, ¿qué es lo que se hace? Se hace esto, se coge, en este caso átomos de uranio, se divide, y esta energía, que es primariamente calor, se la inyectamos al agua, la convertimos en vapor, la transportamos para que se genere electricidad, y la electricidad se la enviamos a las casas de nosotros y allá pagamos por esa electricidad. Pero el proceso que está detrás de todo es este. Hay algo que está pasando ahí, pero esto, insisto, no pasa de ser un divertimento físico. El resultado de coger la energía y convertirla luego en electricidad y venderla, esa es una cosa secundaria. Paradójicamente se ha cambiado el mundo, pero en realidad para el científico eso es secundario. Realmente secundario. El solo proceso creativo de buscar y encontrar explicaciones lógicas a procesos en los cuales la naturaleza nos está dando indicios es clave. Lo que realmente estaba pasando estaba metido acá, E igual a mc cuadrado. Entonces resulta que la energía, la masa que yo tenía perdida en algún lado, se había convertido en esta energía. Y la relación entre la masa que yo tengo acá y la energía es C al cuadrado. De hecho, la explicación lógica del experimento mental de Albert Einstein fue increíble. Cuando yo tengo un rayo láser y yo cojo, y si me parara dentro de una báscula, y la báscula fuera perfecta, y yo disparo el rayo láser, chico, sale un rayo láser. Entonces a un lado tengo mi masa, pero luego sale el rayo láser. Si yo miro la balanza, yo peso menos. Un poco menos, muy, muy poco. Pero si tuviera una balanza perfecta me daría cuenta. ¿A dónde se fue esa masa? Esa masa salió disparada con el rayo láser. Se fue. Y adivina a qué velocidad se fue. Esa masa se fue a la velocidad de la luz. La masa que yo estoy perdiendo se fue a la velocidad de la luz. Se convirtió toda en energía. ¿Ah? Increíble. De hecho, y ahora sí voy a pedirle la ayuda a la cámara. Yo debería ser capaz de mostrarles a ustedes, si eso es cierto, de la misma manera que yo cojo un rayo láser, este que es bastante potente, y yo lo disparo, y yo pierdo masa, y yo sé que cuando yo disparo y pierdo masa, yo debería, me pasa lo del balón de básquetbol, si yo lo tiro hacia atrás, yo sufro un poco de retroceso. De hecho, si estuviera parado encima de una patineta y lanzo el balón de básquetbol, yo voy a retroceder. Yo debería ser capaz de coger ese rayo láser y convertirlo en movimiento. Debería poder hacerlo. Y de hecho lo puedo hacer. Y eso es lo que quiero mostrar acá. Entonces aquí tengo un rayo láser de bastante potencia, y aquí tengo lo que llamamos un radiómetro. Es una paleta con una fricción muy, muy, muy bajita. Y ahora lo que voy a hacer es coger y apuntar este rayo láser a la paleta. Y ahora lo paro. De hecho lo puedo parar así. Y ahora vuelvo y lo impulso. Ok. Si lo dejara el suficiente tiempo, lo que haría el sistema sería dar vueltas más y más rápido. Eso para mí es un divertimento, algo anexo que está pasando durante mi proceso creativo. Entiendo que la energía se está convirtiendo en materia, y por lo tanto voy a poder convertirla en movimiento.
Pero lo que ahora, si ustedes estuvieran frente a un ingeniero, como muchos de ustedes serán dentro de unos pocos meses o años, dependiendo de lo que suceda con oscilaciones y vientos o en artes, ustedes dirían, ajá, ¿por qué no cogemos y transmitimos energía de la misma manera que yo apunto el láser y hago que se mueva? Yo puedo conectárselo a un generador eléctrico y transmitir energía vía rayos láser. Y en lugar de tener cables por todo lado, yo tengo un rayo láser que transmite energía. Y quito todos los cables que tengo en todo lado. ¿Lo puedo hacer? De hecho, les doy la idea gratis. Pero no es suficiente con la idea. La idea hay que llevarla a cabo. Y ese ya no es parte de nuestro proceso creativo. Como científicos, nuestra labor llega hasta ahí. Esa es la idea, de ahí en adelante cójala. Y ustedes podrían contratar más científicos o contratarme a mí para decir, oiga, venga, ¿cómo hago para que eso tenga una aplicación práctica? Para mí, seguramente encontraría mucha emoción en buscarle aplicaciones prácticas a esto. Seguramente. Y en participar en el proceso de llevarlo a una aplicación práctica. Pero eso no dejaría de ser algo secundario detrás de lo que yo estoy buscando. Y es que en el fondo no entendemos del todo si efectivamente eso, si la luz es una onda o una partícula y por qué exactamente el proceso, cómo se da el proceso microscópico de interacción de ese rayo láser con las paletas. ¿Podemos cambiar la presentación un segundo? Gracias. Entonces, ahora lo que quiero es irme un poco más allá. Quiero hablar de dónde encuentra belleza el científico. Y el científico encuentra belleza en las ecuaciones. Las ecuaciones son clave para poder describir el mundo que nos rodea. Uno necesita alrededor de 30 ecuaciones para describir el mundo, lo que hace de la física una de las materias en las cuales es fácil trabajar, porque solo necesita 30 ecuaciones. De hecho, en la vida, a lo largo de la vida, a medida que uno se especializa, de esas 30 ecuaciones termina manejando 6, y eso, si da ecuaciones y ondas, da 7. Y muchas de ellas las aprende muy joven. Las ecuaciones de Newton, las 3 ecuaciones básicas de Newton las aprende antes de entrar a la universidad. Estos dos señores crearon un sistema que unifica la electricidad y el magnetismo. La virtud de ello fue la unificación a través de 4 ecuaciones muy simples que están aquí descritas. Ellos dos pertenecían a 2 mundos totalmente diferentes. Michael Faraday era una persona increíblemente pobre y con problemas inclusive de aprendizaje y de lectura. Cuando era niño, no hay registro de que Michael Faraday haya ido a una escuela. En cambio, James Clerk Maxwell no solamente fue a una escuela, sino que era un hijo único de una familia amada, de 2 padres ricos, de escoceses, de la aristocracia de Edimburgo, 2 padres que se casaron queriéndose el uno al otro, que tuvieron su hijo ya muy mayor para los estándares británicos de la época. De hecho, la madre de Faraday murió al poco tiempo, pero él recibió la mejor educación posible y la aprovechó. Faraday no tuvo esas mismas oportunidades, pero era un genio. Pero que uno no sabe dónde está la genialidad. La genialidad aparece en cualquier lugar y de hecho bajo condiciones tanto adversas como condiciones favorables. La genialidad no se disputa, pero la clave de la genialidad está en darse cuenta, en percatarse de algo de lo cual nadie se ha dado cuenta y en asociarse. Aquí hay un periodo de tiempo en el cual los dos viven, si ustedes se dan cuenta, 1791, aquí es 1831. 1867, 1879. Este corto periodo de tiempo en el cual vivió Maxwell le permitió, sin embargo, ser uno de los científicos más importantes de la historia. En este corto periodo de tiempo, Maxwell se da cuenta que Faraday tiene un problema que Faraday no es capaz de arreglar. Y el problema está precisamente aquí, en esta pequeña ecuación de acá. Maxwell agrega este término de acá solamente por simetría, porque se parecía. Estas 4 ecuaciones son relativamente iguales una a la otra, no nos importa su significado, pero simple y llanamente Maxwell, por pura simetría, porque las ecuaciones eran bellas, le agrega un término y dice:
La belleza de esta ecuación es la clave de entender lo que está pasando. Estas son las ecuaciones de Maxwell en todo su esplendor. Si ustedes están utilizando el teléfono celular en este momento, la razón por la cual lo usa es porque entendemos lo que está pasando acá. Pero más allá, estas ecuaciones de per se son absolutamente simétricas. Este es el campo eléctrico, este es el campo magnético, y la tendencia que tienen los dos a irse, a alejarse uno de otro, es igual a cero. Esto es el campo eléctrico, este es el magnético, y la tendencia que tienen los campos a rotar es proporcional al campo contrario. Si yo varío el campo magnético, puedo crear un campo eléctrico, y si varío el campo eléctrico, puedo crear un campo magnético. Esto para muchos de nosotros puede sonar a persa, pero tiene una aplicación práctica impresionante, y es la generación de electricidad. Si yo tengo un imán, y este imán yo lo muevo, puedo generar un campo eléctrico, y los campos eléctricos mueven los electrones, que es lo que yo necesito para crear electricidad, y el flujo eléctrico es lo que yo vendo. Eso fue algo que descubrió Faraday, pero nunca fue capaz de describirlo. Lo describió más adelante de una manera bastante sencilla. Aquí tengo un embobinado y este es un imán. Y lo que yo tengo acá es simplemente el embobinado, se cierra sobre sí mismo y viene este galvanómetro. Este galvanómetro es sensible a pequeños cambios en el flujo eléctrico. Si yo cambio el imán, es decir, si hago que haya variaciones en el campo magnético, yo voy a generar un campo eléctrico que va a mover y va a crear un flujo. Vamos a ver si se ve. ¿Sí lo ven? Me gusta ese galvanómetro porque es de la época de Faraday. Está roto, pero aún funciona. Esta es la clave de una de las ecuaciones de Maxwell. Si yo varío un campo magnético, es decir, si cojo un imán y lo muevo, yo voy a generar un campo eléctrico y voy a poder vender electricidad. Pero lo que le interesaba a Maxwell y a Faraday era que eso pasaba. Lo que les interesó a los ingenieros que más adelante trabajaron en ese tema fue: yo cómo hago para vender electricidad. Pero eso era una aplicación secundaria. Cambió el mundo, pero es una cosa secundaria. Totalmente secundaria. ¿Bien? Podemos volver a la presentación, qué pena, gracias. Entonces, ¿qué dice mi? Más adelante, gracias a los trabajos de Maxwell y Faraday, nos daríamos cuenta de uno de los elementos de mayor simetría en el mundo, y es la luz. La manera como los campos eléctricos y magnéticos se mueven es porque los campos eléctricos generan campos magnéticos, campos eléctricos generan campos magnéticos, campos magnéticos generan campos eléctricos, y esto produce unas ondas que se propagan en el espacio, y eso es luz. Y el primero que se dio cuenta de eso fue Maxwell. Maxwell dice: ajá, yo ya sé lo que es la luz. Y no solamente lo sé, sino que esto sí va a cambiar el mundo. Cuando lo descubrió Maxwell, escribió un libro en 3 meses, y casi que de su puño y letra la primera copia se la envía a Faraday. La emoción que tuvo en su momento Maxwell es solamente comparable a algo que pasaría pocos años después con este joven Albert Einstein. En 1905 Albert Einstein publica 4 artículos que también cambian el mundo, y lo hace simple y llanamente porque estaba en un proceso creativo de pensamiento profundo. Se han escrito todos los libros acerca de cómo fue que a Einstein se le ocurrió, si los artículos los escribió la esposa, si alguien de la Academia Olimpia era quien lo había hecho. Pero alguna vez le preguntaron a Albert Einstein, como en su momento le preguntaron a Isaac Newton cómo era que se le había ocurrido, y Albert Einstein dio la respuesta más honesta que se puede dar: pensando intensamente. Él cogió un problema, se hizo una pregunta, se cuestionó y lo pensó intensamente. Este proceso de pensamiento intenso es algo común a las artes y a las ciencias. El pensar profundamente es una cosa que lleva al desgaste físico-mental. De hecho,
Pensar es una de las cosas más desgastantes que tenemos energéticamente en el cuerpo humano. Lo que también me gusta de Albert Einstein es que este era Albert Einstein en 1905. En 1905 era un muchacho bien plantado, bien vestido, no era excéntrico para nada. Más adelante, Estados Unidos y Princeton en particular lo volvería excéntrico, pero así lucía cuando cambió el mundo. Un científico lo cuestiona todo y busca la solución a esas preguntas solo para responderlas parcialmente y cuestionarse aún más. Algo muy similar a lo que sucede en las artes. En el proceso creativo los artistas están produciendo y trabajan y producen, y cada día, cada nueva obra refina el proceso anterior, y cada nueva obra es un nuevo reto, y hay nuevos retos, y los retos es lo que los mantiene activamente trabajando, haciendo algo que solo ellos han visto por primera vez. Esta es la ecuación de Albert Einstein, una ecuación increíblemente bella. No me interesa lo que dice acá, pero lo que hay detrás de esta ecuación, que es increíblemente simple, es que el espacio y el tiempo se mueven. Nosotros no lo vemos. Las ondas, hay ondas que se desplazan a través del espacio-tiempo, que se mueven y hacen que los tiempos sean más cortos o más largos, pero nosotros no lo vemos, no alcanzamos a detectarlo. De hecho, los movimientos son tan tenues que son casi poco más de entre 9 y 10 órdenes de magnitud más pequeños que el tamaño de un protón. Si ustedes tuvieran una sábana, ustedes pueden imaginarse que yo colocara una sábana y empezara a agitarla en un extremo. Y esas ondas que se producen son variaciones del espacio-tiempo. No solamente el espacio se mueve, sino el tiempo. Pero yo podría crear un experimento para mirarlo. Y Albert Einstein, cuando sacó esta ecuación y la mostró, la simpleza era tan grande que él dijo, miren, esto ustedes van a tener que detectarlo. Y para eso necesitan hacer un experimento. Y este era el experimento que él estaba proponiendo y que más adelante los científicos dijeron era lo que iba a pasar. Lo que ustedes ven acá es la colisión de dos agujeros negros de diferentes masas. Y este es el tiempo en el cual está pasando, 0.58, 57 segundos. Los agujeros negros se están acercando uno al otro. ¿Bien? Y durante el proceso de acercamiento se van acercando, van girando rápidamente, y durante ese proceso el espacio y el tiempo lo van modificando, pero la gran ventaja es que modifican el espacio y el tiempo, o sea, yo puedo hacer una medición espacial para darme cuenta de que eso ocurre, y eso es lo que está pasando. Esta es la manera como el espacio está fluctuando, y yo debería ser capaz de hacer esa medición. Y cuando ya se van acercando, hay un punto en el que la inflexión del tiempo es tan grande que prácticamente se detiene. Y eso es este punto al cual nos estamos acercando. ¡Pum! Y yo debería ser capaz de detectar esta señal. Si genero un experimento con luz, la misma luz con la que yo moví ese objeto, debería ser capaz de verlo y ver cómo se forma un agujero negro y luego tengo esta señal. Yo debería ser capaz de verlo. Hicimos los cálculos y eso es lo que pasa después. Se hacen los cálculos, se hace el experimento, pero es un experimento súper complicado. Es un experimento en el que yo necesito dos de estos arreglos experimentales. Coloco un espejo acá que me devuelve la señal de un láser y coloco un espejo en el otro lado que me devuelve la señal del láser. De acá al final son 4 kilómetros en una línea recta perfecta. Yo mando el rayo láser y se devuelve y se encuentran en un punto acá. Y si pasa una onda que varía el espacio-tiempo, uno de los brazos va a ser más largo que el otro y yo lo voy a detectar porque el láser es tan fino que soy capaz de detectarlo. Y eso es efectivamente lo que está pasando. Entonces lo que yo voy a ver físicamente es que eso es exagerando porque la medida eso es 10 a la menos 24 metros, eso es 9 veces más pequeño que un protón. Pero lo que yo voy a ver es que los brazos se van moviendo y las señales, los láser vienen acá, vienen, pegan, pasa de largo, viene contra el espejo, viene acá, otro láser viene acá, pasa derecho y cuando los dos láseres llegan al mismo punto, se va a producir una señal que yo soy capaz de ver. Si no se produce la señal, los dos brazos quedan a la misma distancia y Albert Einstein se hubiera equivocado. Si yo veo alguna señal, voy a ver esto, que fue exactamente lo que habían predicho. Tal cual. Pero para hacer la cosa más interesante, en lugar de tener un detector, tengo dos.
y con dos grupos que no se hablan. Uno está allá en Luisiana y el otro en el estado de Washington. Totalmente separados los dos y no se hablan. Una vez al mes se reúnen y miran los datos y los comparan. Este es de uno de los detectores en Washington, este es en Luisiana, y esto es exactamente lo que se había predicho. Y miren esta belleza de gráfica. La emoción para los científicos de obtener esto y darse cuenta que eran los primeros en el mundo que lo veían y que eran capaces de explicar esto, era increíble. ¿Quién obtuvo el premio Nobel? Estos tres señores. Uno de ellos es este señor Thorne, que hizo todos los cálculos, que es un genio de genios. De hecho, nosotros el día anterior en el departamento de física hicimos una apuesta, incluyendo a mis alumnos, acerca de quién se iba a ganar las ondas gravitacionales, y unas horas después publicamos, unas horas antes de que publicaran el premio Nobel, habíamos dicho con un 83% de probabilidades Kip Thorne se va a ganar el premio Nobel, y se lo ganó, que fue increíble. Era el premio Nobel más esperado de todos, sin lugar a dudas. Entonces, ¿cuál es la clave del proceso creativo? Muchos les dirán a ustedes, para el caso de las ciencias es el método científico. No es cierto. El método científico en realidad está un poco mandado a recoger por la manera tan dinámica como se produce, porque esto debería tener un loop cerrado acá. Pero hay algo dentro de este proceso de observar un fenómeno, formular una hipótesis, hacer los tests experimentales, trabajarlo, y si se equivoca, modifique la hipótesis y trate. Este movimiento circular es lo importante. En el proceso creativo hay algo que pasa frecuentemente y es el fracaso. Y hay que fracasar, pero no seguir fracasando en el mismo tema. El hombre inteligente fracasa, no fracasa dos veces en el mismo punto, ¿no? Pero este proceso permanente sí es muy importante, porque es parte del proceso creativo. El estar continuamente tratando de mejorar continuamente, este loop es más importante que todo el proceso como tal. Estos dos pueden ser totalmente cuestionables. Ahora muchas teorías se crean sin necesidad de observar un fenómeno natural. Y la salida muchas veces no es una teoría establecida. La producción de conocimiento es tan rápida que en este momento rápidamente todo se cuestiona. Pero nunca sigan el lado oscuro. Y este es el lado oscuro que desafortunadamente puede pasar. Que es, haga una teoría sencilla, de cosmética por así decirlo, basada en lo que la agencia les está diciendo que va a patrocinar. Es como decir, produzcan una ciencia que da dinero. Entonces, todo el mundo está investigando agujeros negros, todo el mundo se va a agujeros negros. Ahora todo el mundo está investigando materia oscura, todo el mundo investiga materia oscura. Coja ese dinero y optimícelo, diseñe la mínima cantidad de experimentos, explote a sus alumnos, dele salarios bajos, no los contrate, dígales que la fama y la gloria los esperan. Publique artículos renombrando o dándole un nuevo nombre a la teoría. No haga este loop, sino muchas veces modifique la teoría de acuerdo a los datos. Entonces yo tengo los datos y simplemente modifico, y al final tengo de salida que yo defiendo esa teoría a capa y espada. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, científicos que a capa y espada dicen que eso va a funcionar a como de lugar, y le dedican toda la vida a decir que esa teoría funciona y que no se equivocaron, para que luego pase lo que le pasó en su momento a Lorentz y Albert Einstein. Lorentz dedicó 30 años de su vida a tener una teoría, a defender la capa de espada, a recibir recursos de la Royal Society, y luego un pelado totalmente desconocido en 1905 dijo, oiga, usted se equivocó, todos esos 3 libros que usted escribió que nadie entiende están resumidos en estas 4 ecuaciones y ya. Y a Lorentz le tocó agachar la cabeza, y es de caballeros agachar la cabeza. A mí me ha pasado, no porque yo sea una gran persona, pero he aprendido que hay bastante genialidad en los alumnos de la Universidad Nacional de Colombia, mucha, y es muy importante resaltar eso. Y si un alumno tiene la razón por encima del profesor, lo mejor que uno puede hacer es agachar la cabeza, pero a ustedes les va a tocar lo mismo en el futuro, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la clave del proceso creativo? Definitivamente nunca rendirse, y la otra, nunca detenerse. El proceso creativo es duro en cualquiera de las artes o las ciencias que ustedes piensen. Pensar intensamente en un problema y llegar a la solución del mismo es jodidísimo. Es muy, muy difícil. Nunca hay que rendirse, aún en el momento más oscuro, como le debería pasar hoy a la selección Colombia, ¿no? Pero en principio eso no debería pasar.
y nunca detenerse, porque detenerse sí es un problema. Uno debe estar continuamente buscando, continuamente debe estar retroalimentándose y buscando nuevos retos. De hecho, ser creativo implica que continuamente está buscando nuevos retos, continuamente, y uno no puede parar. Ahora, hay cosas que también son claves, y estas son cosas que muchas veces nadie se las dice a uno, pero las aprende de la manera dura. Cuestionar todo no es suficiente. Hay que buscar las respuestas y crear más preguntas, pero quedarse en el proceso de cuestionarlo no es suficiente. El mundo lo han cambiado las personas que se cuestionan y buscan las respuestas. Pero creer solamente que el cuestionarse es importante, no lo es. Es terrible decirlo, pero no lo es. Hay que hacer algo más. Y eso podría estar sometido a debate, pero es muy cierto. No es suficiente con ser inteligente. También hay que demostrarlo, y demostrarlo hay que tener productos. Los genios incomprendidos son rápidamente olvidados, pero buscar la manera de que lo que uno ha creado se muestre al público, se diga que yo lo hice primero y se muestre claramente cómo lo hizo uno es importante. Por eso hay cosas que uno debe siempre hacer, tener un cuaderno de bitácora, por ejemplo, donde escriba día por día lo que hizo y los incidentes de lo que pasó ese día. Es muy, muy importante, pero hay que demostrarlo. Insisto, no es suficiente con ser inteligente. La Universidad Nacional está llena de gente pilísima, pero no es suficiente con eso. Hay que ir más allá. Ser creador o descubridor de algo, no es suficiente con ser el creador o descubridor de algo. Usted debe ser capaz de demostrar que usted fue quien lo creó. Y hay ejemplos interesantes. Cuando le preguntaban a Isaac Newton cómo se le ocurrió, entonces él echa el cuento de la manzana. No es que el cuento de la manzana haya existido, es que era la manera en la que Newton aseguraba, decía, yo lo hice, a mí se me ocurrió primero, nadie más. No solamente se me cayó la manzana, sino que como prueba de que se cayó la manzana, aquí tienen las ecuaciones de Newton. Y después tuvo peleas durísimas con otros genios de la época. Y es muy importante nunca olvidar que no se debe menospreciar el valor del fracaso. No es buena idea hacerlo. El fracaso es muy clave en el proceso creativo, sobre todo cuando uno es joven. Caerse y volverse a parar es importante. Eso es súper clave. De hecho, fracasar desde el principio para no volver a fracasar en lo mismo es importantísimo. Nunca se sabe de dónde va a provenir el siguiente genio. Esta es una fotografía que tomé justo cuando estaba comenzando el encuentro. Uno no lo sabe. La persona que puede estar al lado puede ser la persona que precisamente le dé la genialidad, pero necesitan trabajar en grupo. Y trabajar en grupo es muy importante. Lo vimos en el ensamble que estaba acá. Llegar a esa belleza de notas que nosotros tuvimos y a ese ritmo implica que se tuvo que trabajar de manera coherente. De hecho, Albert Einstein, Isaac Newton, todos esos genios que aparentemente son lobos solitarios no lo fueron. Vivieron su vida para decirle al mundo, usted tiene que hacer este experimento. El mismo Albert Einstein se desgastó más de 15 años de su vida tratando de convencer a Sir Eddington de que hiciera la medición para mostrar que él tenía razón. Y esa es una parte de la historia que muy pocas personas saben. Y se llegó a frustrar a Albert Einstein en determinado momento. Pero al final él tenía razón. Y como alguna vez le preguntaron que qué hubiera pasado si él no hubiera tenido razón, entonces dice Albert Einstein arrogantemente, entonces Dios se hubiera equivocado. Como arrogante, ¿no? Pero la verdad fue que más de 100 años después Albert Einstein sigue teniendo razón. Pronto tenían una relación intrínseca. Entonces, para redondear, ¿para qué sirve el arte y la ciencia? Yo no lo sé. Pero de lo poco que he aprendido durante mi vida es que el arte y la ciencia no sirven para nada. Pero son un proceso emocionante, muy emocionante. Y lo que sé es que el arte y la ciencia no sirven para nada, son un simple deleite intelectual cuyo producto secundario es cambiar el mundo. Y esa es la razón por la cual uno hace arte y hace ciencia. Porque el producto secundario de esa producción de calidad y de excelencia en arte y ciencia sí cambia el mundo. Y sí lo ha hecho, y es lo que tenemos en este momento. Muchísimas gracias. Yo no sé si la podré aumentar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la
la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Cómo huele? Está pegado. ¿Pueden aplaudir? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de un amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer yo. Y hay quien será la que me quiera a mí. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, quiero aprovechar para empezar a presentar un poco nuestro grupo. Tenemos aquí a Brenda y a Juliana. Son nuestros estandartes, nuestras saetas. Ellas son estudiantes en la carrera, ya son estudiantes de canto, de tercer semestre, de cuarto semestre. Estuvieron antes en un proceso que tiene esta idea más o menos de hace 3 años. Este grupo estaba conformado al comienzo solo por estudiantes, estuvimos un semestre, hicimos muchas cosas, hicimos unas presentaciones en el León de Grave y bueno, por la necesidad de los estudiantes de movilidad, algunos no se pensionaron, sino se graduaron. Nosotros nos vamos a pensionar. Algunos estudiantes se graduaron, otros se trasladaron. Pues el grupo no pudo continuar. Ahora hace 2 meses empezamos con el combo Bueno. Entonces, nada, quiero presentar al profesor de oboe de la cátedra de oboe, el maestro Carlos Villanueva, uno de nuestros cantantes principales. Llegar siempre, suelo perder el control. No vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer. El corazón me grita que sí debo. La conciencia me frena cuando la voy a querer. Y el corazón me empuja hasta el infierno, al abismo, dulce y tierno de sus besos.
Bien, no se olviden, este es el combo UN del Conservatorio de la Universidad Nacional. Es un grupo de creación en este momento, estamos investigando un poquito, acercándonos con otra mirada a nuestras músicas populares, acercándonos sin prevención, acercándonos también con un poquito de seriedad, acercándonos con mucha seriedad realmente a lo que son nuestras músicas, porque no es fácil hacer este tipo de música. Normalmente la gente que hace esta música tiene innato esos ritmos, tienen esa naturalidad. Para nosotros es un poco más de estudio, algunos son un poco más naturales, otros no, pero la idea es poder transmitir esa naturalidad, esa frescura de nuestras músicas. Quisiera presentar al profe Plazas, es nuestro profesor de teoría en el básico, en la trompeta. Lucas, en el eufonio, acaba de recibir una maestría en dirección. Fuerte aplauso. El profe Ricardo, él realmente es violista de la Filarmónica, pero en sus ratos libres él toca saxofón y toca acordeón y toca trompeta y toca muchos otros instrumentos. Nuestro profesor de trompeta principal, Fernando Parra, su alumno Diego. Tenemos al maestro Libardo Saavedra en el bajo, Andrés, que nos acompaña hoy, Quintero en el piano, su padre Ricardo. Ellos dos son nuestros talleristas, son las personas que nos están guiando, son las personas que realmente nos están enfocando realmente por donde debemos ir. Al comienzo empezamos a hacer unos montajes con la música que teníamos a la mano, pero era música un poco complicada, difícil, con mucha presencia de la percusión. Con ellos hemos empezado a hacer un repertorio más tranquilo, más sencillo, e ir de abajo hacia arriba. Entonces quiero para ellos un aplauso muy grande de parte de nosotros también. Tenemos a Camilo, estudiante de percusión. Tenemos a Don Iván, que es nuestro almacenista del conservatorio. Jorge Cepeda, también en percusión. El maestro Federico Demer no se encuentra hoy, está haciendo un trabajo fuera. Él es también integrante de nuestro grupo. Tenemos nuestra flauta mayor, el profe Felipe, que es uno de los profesores de flauta de la cátedra de flauta del conservatorio. Y quien les habla, el profesor de corno del conservatorio, Gerney Díaz. Los tiempos y las gentes se pierden en las distancias.
Un aplauso grande, grande para Julianita, un aplauso. Bien, muy bien, muchas gracias. Me falta por presentar a Cristian Gómez, que es nuestro sonidista, nuestro ingeniero de sonido. Esta es la tercera oportunidad en que él ya nos acompaña. Y pues la idea es que siempre tengamos un ingeniero de sonido que sea Cristian, que nos acompañe en nuestras presentaciones, porque es importante que el trabajo que hacemos en los ensayos salga bien en los conciertos. Normalmente la amplificación muchas veces no es la adecuada. Entonces también hemos profundizado un poco en conocer y saber qué equipos necesitamos, y parte de nuestro proyecto de investigación para el año entrante es conseguir unos equipos que nos den un respaldo mucho más grande. Sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor. sabes que te quiero con todo el corazón. Con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres el anhelo de mi única ilusión. De mi única ilusión, de mi única ilusión. Calma mis angustias con un poco de amor. Con un poco de amor. Que es todo lo que ansía, Que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Muchas gracias. Interesa mucho poder hacer la investigación desde la vivencia, desde sentarnos a tocar cada instrumento, hacer los arreglos de la música, hacer el montaje. Hemos tenido la fortuna de tener con nosotros a Andrés y a Ricardo Quintero, que son dos músicos profesionales en este tipo de música, que han hecho con nosotros talleres y lo seguirán haciendo por mucho tiempo, porque son nuestro soporte para poder interiorizar un poco lo que es
la clave, es lo que más nos hemos dado cuenta en este trabajo. La clave es la clave. Si no hay clave, estamos fritos. Entonces, el trabajo que hemos hecho con Ricardo y con Andrés, con Andrés, es importante en ese sentido, interiorizar la clave para poder entender un poco cómo es la secuencia y lo que se llama a veces la base. La base es la percusión, la conga, los timbales, el bongó, el güiro, la campana. Pero la base también es el bajo y la base también es el piano. Es donde está, digamos, el corazón de esta música es la percusión. Se podría decir que es la conga, el bongó y los timbales. Y el apoyo del bajo y el piano nos dan esa parte armónica. Después de eso viene la importancia de los cobres, que son las trompetas, los trombones, en nuestro caso el eufonio, y la flauta, que son instrumentos que hemos integrado un poco. Normalmente los combos o las orquestas de salsa o de música tropical o de música popular son trombones y trompetas. Nosotros hemos querido involucrar el saxo, la flauta y el eufonio, y eso nos ha dado como un empaste, como un color. En un taller que hicimos hace 15 días, 20 ya, con el maestro Yuri Buenaventura, él vino a presentarse aquí a la Plaza Che y trabajó con nosotros 4 horas, y algo que dijo que le gustó mucho fue el empaste del brazo, que sentía que era algo diferente, que en ese sentido estamos como aportando ya desde nuestro trabajo a lo que es en general el sonido de las orquestas tropicales. Entonces nos gusta eso, vamos a tratar de preservar este brass, que son 2 trompetas, 2 trombones, eufonio, saxo y flauta. Para algunos temas hemos tratado de dejarlos un poco originales, como es el caso de los boleros, en donde normalmente son como sonora, como la sonora matancera, que son 2 trompetas, era el brass de ellos, la base y 2 trompetas. Para otros temas hemos involucrado, como les digo, el eufonio, la flauta y el saxo a este repertorio. Quisiera agradecer la presencia de nuestros compañeros de la facultad. Un aplauso para ustedes. Una mirada bastó, así sucedió. Ausente en las palabras, mi cuerpo vibró. Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, sus labios besé. Así como se fue, así vendrá, en alas de dicha, el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó. Cuando vendrás, sé que vendrás a vivir nuestro sueño, a hacerlo una verdad. Así como se fue, así vendrá, en alas de dicha, que el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó. Cuando vendrás, sé que vendrás a vivir nuestros sueños, a hacerlo una verdad.
para el profe Pablo, para la vicecandidatura que está promoviendo estas reuniones, esta socialización de los proyectos de investigación. Me parece que es importante. A veces uno no sabe qué hacen los compañeros o qué estamos proyectando, y este es realmente uno de los pilares de la universidad, la investigación. Entonces vamos adelante con eso. El maestro Felipe García, quien está aquí con nosotros, planteó la idea de que nuestro grupo de investigación tenía que sonar, quería que tocáramos, ¿no? Y el maestro Gardeño recogió la iniciativa y aquí estamos. Pero fundamentalmente lo que nosotros vemos es que nuestra música necesita un lugar en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional. Nosotros tenemos una enorme y larga tradición de música sinfónica clásica europea, pero nuestras músicas las hemos hecho siempre pues, muy como en lo escondido, como nos ha dado cierta pena siempre reconocer, aunque todos la hayamos hecho. Y hemos descubierto primero que es un aprendizaje muy bonito de las técnicas y los procedimientos de nuestra música. Hemos descubierto que nosotros no lo sabíamos hacer. Ha sido la primera vez en donde encontramos que nuestros estudiantes se acercan con mucho cariño a ayudarnos a hacerla, porque ellos sí la hacen muy bien, la hacen mejor que nosotros. Y siempre hemos encontrado en ellos la invitación a ayudarnos, y eso es la primera vez que yo veo en el conservatorio que pasa, que los estudiantes son realmente los tutores. Segundo, estamos pagando el precio de adentrarnos en esta experiencia. Nuestra experiencia es en la música clásica, no en este tipo de música, y estamos en ese proceso de reconocerla, primero que todo reconocerla, valorarla, y esperamos que con el trabajo y con el tiempo podamos darle un lugar desde el punto de vista académico en cuanto a la docencia, en cuanto a la investigación y en cuanto a la extensión. Ese es el propósito que tenemos. No pretendemos ser el gran combo de Puerto Rico ni la Escuela Ponceña, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que este ejercicio termine en procesos académicos al interior del conservatorio, y las convocatorias de investigación seguramente van a ser muy útiles para nosotros. La música Pacífico, por la moda que está entrando hace unos años, empieza ya a tener un espacio en percusión, ya hay marimbas de chonta, pero no tenemos un grupo de música pacífica, pero los muchachos sí lo han hecho, los muchachos de percusión. Música llanera, cero; música de acordeón, cero; música de pianos orientales de la Orinoquía, cero. Pretendemos abrir el espacio, porque nosotros creemos que esto tendrá eco real cuando sea parte de la vivencia de los estudiantes de pregrado y de posgrado, cuando la música llanera ocupe un primerísimo lugar a la par de la música de Beethoven, de Mozart y de Bach, etc. Y reconocer nuestras diversidades. Ese es realmente el proceso en el que estamos, ¿no? Estamos abriendo los ojos hacia la música que nos conecta con ustedes, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, porque son códigos comunes. Este es un tipo de música. Hay, como usted dice, hay una variedad enorme, y la idea es que, abierto este espacio, se vengan los estudiantes en avalancha a hacer música de sus regiones, pero fundamentado siempre en la técnica, en la ciencia, en el conocimiento profundo de los procedimientos y de las técnicas, de los discursos, y abrir un espacio para el siglo XXI.